La segunda parte del texto de Yacuría, Filosofía para qué, se titula La filosofía como modo de saber y está relacionada con el primer apartado, ¿no? Donde Yacuría va a recurrir a la figura de Sócrates para ejemplificar cómo la filosofía es una forma de saber necesaria, no un ejercicio intelectual necesario que está comprometido con su sociedad y con los problemas que le atañen a esta sociedad. Y luego porque se trata de un modo radical de saber. Ahora, lo que se va a intentar responder acá es a lo específico de este modo de saber de la filosofía. Y, por ejemplo, a una cuestión que surge, cómo se trata o cómo se plantea que los filósofos se ven a sí mismos o se los ve también como profesionales del saber. ¿De qué saber estamos hablando? Para responder a esta pregunta hay que irnos también a una cuestión muy relacionada con una pregunta filosófica que es la pregunta por la realidad. La pregunta por la realidad, la pregunta por el saber están unidas de una forma muy estrecha y en este sentido hay una coincidencia fundamental entre la filosofía y las ciencias. La filosofía y la ciencia distinguen dos formas o dos planos del saber y dos planos de la realidad. Un plano del saber y un plano de la realidad aparente, donde tomamos por válidos ciertos conocimientos, pero son simplemente representaciones, muchas veces de ellas distorsionadas, de la realidad, y un plano del saber y un plano de la realidad real, ¿no? que está relacionado con lo que radicalmente es la realidad. Si no existiera esto, si hubiera como una vía fácil o una vía directa de acceder a la realidad de las cosas, no tendría ningún sentido estudiar cualquier disciplina o dedicarse a la ciencia o la filosofía, porque habría un conocimiento inmediato de la realidad o de la verdad de lo real, sin ningún tipo de mediación, ¿no? Entonces se trata de una cuestión que tiene que ver con la complejidad de la realidad y la complejidad también del conocimiento, ¿no? Eh, Marx, que va a ser un autor que va a citar Ellacuría muchísimas veces, justamente plantea esto, ¿no? Cómo en el plano de lo aparente, las relaciones económicas, que son las relaciones que constituyen el plano profundo, o uno de los planos profundos, ¿no? De la realidad, eh, está encubierta más bien por representaciones ideológicas, ¿no? Bien, entonces esa es una coincidencia fundamental entre la filosofía y la ciencia. Ahora, es importante también establecer las limitaciones entre ambas formas de conocimiento y de acceso a la realidad. Porque, como lo dice Yakuri acá, el criterio científico de verdad tiene que ver con la certeza y con el saber para qué funcionan las cosas. Y esto tiene relación también con lo verificable, ¿verdad? Se entiende que lo cierto, en términos científicos, se puede verificar muchas veces de forma experimental. Y también el conocimiento científico tiene por objeto saber cómo es que funcionan los fenómenos. Ahora, si se reduce la verdad de la realidad a lo que se puede comprobar de forma empírica o de forma inmediata, o reducir el conocimiento de la realidad a cómo es que funcionan fenómenos, tenemos, bueno, una ventaja con respecto al falso conocimiento basado en opiniones, basado en las ideologías, basado en la tradición, en lo que nos dicen los medios, etcétera. Sí, ciertamente hay una ventaja, pero este paso habría que acompañarlo de un paso mayor o de un paso ulterior. Y tiene que ver esto con lo que hace la filosofía. La filosofía pues no se queda simplemente en este carácter de certeza verificable de las cosas. Hay muchos aspectos de la realidad que no son verificables de forma inmediata, no se pueden explicar simplemente a partir de relaciones entre causa y efecto, y tampoco se pueden agotar en su funcionamiento. Por ejemplo, la ciencia nos puede decir, la sociología u otras ciencias sociales, por qué emigran los salvadoreños al exterior. Emigran por la violencia, emigran por razones económicas, por una serie de porqués.
Ahora, lo interesante sería saber un poco también para qué, cuál es el sentido de emigrar, ¿no? Y muchos salvadoreños van a decir que, bueno, que quieren un futuro mejor, que quieren mejores posibilidades de realización, etcétera, que son cosas que no necesariamente se pueden cuantificar o se pueden verificar de forma experimental. Entonces, la filosofía aborda la realidad desde este tipo de perspectiva. Eh, es importante definir entonces qué es el saber, no el saber científico en particular, el saber filosófico, sino qué es saber. Saber en términos profundos, en términos radicales, es conocer no solamente las causas inmediatas de las cosas que queremos conocer o que queremos explicarnos, sino también saber el para qué. Y saber también con profundidad, si vamos a las causas, el último y total por qué. La razón o las razones profundas de las cosas, no solamente explicaciones inmediatas a problemas o fenómenos concretos. Ese es un primer problema también que aborda la filosofía. El problema que es el saber. El problema también que viene como acompañando a este problema filosófico del saber es cuáles son los métodos del conocimiento, cuáles son los alcances y limitaciones del conocimiento, cuáles son los problemas también que impiden que nuestro conocimiento avance o que sea más profundo. Y esto, bueno, va a tener un papel importante el problema de las ideologías que vamos a tratar más adelante en la lectura. Un segundo aspecto que tiene que ver con el saber, con el problema del saber, es el problema de la realidad. ¿Qué es la realidad y cómo se presenta la realidad? Este es el ámbito filosófico de la metafísica. La metafísica en sentido filosófico, estricto, riguroso, no tiene mucho que ver con lo que se suele vender o lo que se suele decir que es metafísica, ¿no? Metafísica se dice, bueno, son disciplinas espirituales orientales, bueno, budismo, nueva era, mezcladas, pues sí, como se ve con cuestiones occidentales. Más en una línea quizás de autosuperación, etcétera, pero no es lo que rigurosamente se conoce como metafísica. Metafísica es el problema de la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo está constituida? ¿Cómo se presenta? ¿No? Muchas veces la realidad no se va a presentar de manera inmediata, sino que va a estar mediada a veces por representaciones, algunas de ellas más fieles, a veces algunas distorsionadas por diferentes intereses de poder, diferentes intereses que tienen que ver con estas representaciones tergiversadas de la realidad, ¿no? Ellacuría plantea una tesis que es importante, que yo quisiera destacar. La historia es el lugar, y cito acá, el lugar de planificación y de revelación de la realidad. Es decir, la historia es el lugar donde la realidad se hace más plena y donde se expresa, donde se revela en toda su profundidad. Y además el ámbito de lo histórico expresa toda la complejidad de aspectos de la realidad. Y justamente dentro de esos aspectos, bueno, que está la vida biológica, está el carácter individual de los seres humanos, el carácter social, está también el elemento político. El elemento político es donde se juega el carácter histórico. Y esas decisiones o esos elementos históricos, bueno, revierten sobre el resto de la estructura de la realidad, incluso sobre la misma vida biológica, ¿no? Una decisión política que marca historia va a tener relación con diferentes aspectos de la realidad. Y un tercer elemento, y con esto vamos cerrando, ¿cuál es el sentido de la realidad? Esa es la última pregunta, o el último de los grandes campos de la filosofía. ¿Cuál es el sentido de la realidad? Es decir, ¿hacia dónde va dirigida la realidad? Si tiene una dirección racional o simplemente se va a la deriva. Esta pregunta es importante planteárnosla a nivel personal, pero también a nivel de la sociedad, ¿no? Pregunta Ellacuría, por ejemplo, y eso creo que es muy válido para el momento presente. Si se está llevando la propia vida personal con sentido, se está llevando la vida social, histórica y política con sentido. ¿Y hacia dónde apunta ese sentido? Estas son básicamente como las grandes preguntas, que son preguntas, la pregunta por el saber, la pregunta por la realidad y la pregunta por el sentido, que convergen en una sola cosa o en un solo elemento que es el ser humano. Esto tiene relación también con el conócete a ti mismo socrático, ¿no?
conocerse a sí mismo, tiene estas implicaciones, que son muy amplias, va más allá del conocimiento individual, sino que tienen una implicación histórica, social, etcétera, y tienen que ver también con la humanización de la vida humana. Me quedo hasta acá y seguimos para abordar la tercera parte del texto Filosofía para qué, donde aborda el problema de las ideologías y la desideologización como elemento específico de la filosofía.